Ellos tienen el material. Ah, sí lo tienen. Ah, ya. Mm. Es trapo.
Ok. Bájale, bájale. Volumen, volumen. Ya muy bien, comenzamos. De hecho, que el capítulo de tabla periódica es un capítulo extenso, ¿no? Pero vamos viendo la parte generales de la descripción de la tabla periódica, por favor, ¿ya? La parte general. Ahora, esta historia más o menos comienza en el año 1857, ¿ya? Más o menos comienza en el año 1857. En ese tiempo, en el año 1857, existían una treintena de elementos químicos descubiertos, ¿no? Una treintena de elementos químicos descubiertos hasta el año 1857. Y tanto los físicos como los químicos, tanto los físicos como los químicos, trataban de alguna manera de agrupar a los elementos químicos siguiendo un patrón de referencia, ¿no? Y el primero que trata de ordenar a los elementos químicos siguiendo un patrón de referencia fue un químico alemán que en el año 1857 agrupa los elementos químicos en forma creciente a sus masas atómicas. ¿Ya? En forma creciente a sus masas atómicas. Este señor fue Johann Dobereiner en el año 1857. Entonces, en ese año, ¿correcto? Dobereiner, ¿ya? Dobereiner, en ese año, Dobereiner, ahí está, Dobereiner, ordena a los elementos químicos en forma creciente a sus masas atómicas. Ahí está, en forma creciente a sus masas atómicas. Porque en ese año ya se conocían las masas atómicas de los elementos. Entonces, este señor, este químico alemán, ordena los elementos químicos en forma creciente a sus masas atómicas. Y él se da cuenta
que agrupando los elementos químicos de A3, el peso atómico del elemento central era la semisuma de las masas atómicas de los elementos laterales, cuando yo lo ordenaba en masa atómica creciente. Por eso, cuando agrupa él en grupo de tres, va la redundancia, por eso se le conoció como la famosa ley de las tríadas. Ahí está. Se le conoció entonces como la famosa ley de las tríadas de Dobereinde. La famosa ley de las tríadas de Dobereinde. Ya, pero ordena, cuidado con esto, ordena los elementos químicos en forma creciente al peso atómico, desde menor peso atómico a mayor peso atómico. Y se da cuenta que agrupando de a tres, el peso atómico del elemento central era la semisuma de los pesos atómicos de los elementos laterales. Por ejemplo, la primera tríada que él obtiene era el litio, el sodio y el potasio. Que si tú recuerdas, si tú te das cuenta, justamente el litio, el sodio y el potasio se encuentran en el mismo grupo 1A de ahora en nosotros. Litio, sodio, potasio. O sea, resultó muy bien, mira, resultó muy bien. En ese tiempo ya se sabía que el litio tenía peso atómico 7, ¿no? Peso atómico 7, el sodio 23, el potasio 39. Y se da cuenta que sumando 7 más 39, 46, entre 2, daba justamente 23. Y fue un primer gran ordenamiento. ¿Ya? Fue un primer gran ordenamiento. Pero pasaban los años y lógicamente la cantidad de elementos químicos que se descubrían iban en aumento. Y cuando se querían colocar en la famosa ley de las triadas de Dobereiner, ya no resultaba. Entonces, algo fallaba. Hasta que más o menos 50 años después, un ingeniero azucarero, interesado bastante en la parte química, ¿no es cierto? Un ingeniero azucarero interesado bastante en la parte química, agrupa los elementos químicos, mejor dicho, ordena los elementos químicos otra vez de acuerdo al peso atómico, otra vez de acuerdo a la masa atómica creciente, igualito, igual que Dobereiner, igual a la masa atómica creciente lo ordena. Pero esta vez él ordena los elementos químicos en grupo de A3, perdón, en grupo de A7. Y él observa que agrupando en grupo de A7, observa que el octavo elemento se parecía al primero, el noveno elemento se parecía al segundo, el décimo elemento se parecía al tercero. Y como cada octavo elemento se repetía, le llamaron la famosa ley de las octavas de Newlands. Muy bien, entonces, habíamos dicho que más o menos 50 años después, ¿correcto? John Newlands, ahí está, John Newlands ordena los elementos químicos también de acuerdo a la masa atómica también creciente. Pero como te vuelvo a repetir, ordena los elementos químicos en grupos de A7, observando que el octavo se parecía al primero, el noveno se parecía al segundo, el décimo al tercero. Es decir, cada octavo elemento había una repetición en las propiedades. A eso justamente le conocieron como la famosa ley de las octavas de Newlands. Y fue un muy buen ordenamiento, ¿eh? Fue un muy buen ordenamiento. Ya más o menos hacia los años 1860 y 1870, más o menos hacia los años 1860 y 1870, más o menos, ya estaban descubiertos 63 elementos químicos, que cuando esos elementos que se habían descubierto en esa época se quisieron introducir en la famosa ley de las octavas de Newlands, ya no resultaba. Por lo tanto, algo fallaba también Newlands. Hasta que más o menos en esa década, cuando ya habían sido descubiertos 63 elementos químicos, que es bastante, más de la mitad de lo que ahora es, ¿no es cierto? Bastante, ya pues ya no resultaba el ordenamiento de Newlands. Entonces surge el más grande, prestigioso químico ruso de todos los tiempos. Surge Dmitri Mendeleev. Ahí está. Surge justamente Dmitri Mendeleev. Este señor ordena los elementos químicos en forma creciente también a la masa atómica, mira, también en forma creciente a la masa atómica, pero haciéndole caso también a las propiedades
a las propiedades químicas de los elementos. Él más bien, por primera vez, acuña un término que se llama valencia de los elementos. Y él decía que un elemento químico tenía una valencia, un valor, una valía. Y él acuña justamente ese término, el término valencia. Ya, pero está bien, él quería ordenar de acuerdo a la masa atómica y de acuerdo a las propiedades químicas, pero no encontraba el patrón de ordenamiento. Hasta que cuenta la historia que una vez él sueña con el ordenamiento de los elementos químicos. Él sueña claramente que en una primera columna se ubica el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, se ubica el cobre, la plata y el oro. Que si tú te das cuenta, en su sueño de Mendeleev, él ubica nuestro grupo 1A y nuestro grupo 1B. Pero él observa en un sueño, mira. Él ve cómo los elementos químicos en ese entonces, 63, se ordenaban por columnas. Se ordenaban por columnas. Él observó eso, que se ordenaban por columnas. Y su primer bosquejo de tabla periódica tenía 8 columnas. Por eso que a Mendeleev formula él la primera tabla periódica. Mendeleev formula la primera tabla periódica que tenía 8 columnas. Por eso que justamente a Mendeleev se le considera como el padre de la tabla, el padre de la tabla periódica. Ahí está. Se le considera justamente como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué hace la primera tabla periódica? Pero cuidado, la primera tabla periódica de Mendeleev, que es el que crea la primera tabla periódica, tenía 8 columnas. En su columna 8, por ejemplo, estaba el hierro, el cobalto, el níquel, el platino. En su época de Mendeleev, o en su publicación de tabla periódica, todavía no estaban descubiertos los gases nobles. Oye, es más, él dejaba casilleros en blanco para aquellos elementos químicos que posteriormente se iban a descubrir, y es más, él adelantó las propiedades que debería tener ese elemento químico. Y justamente después se descubre el galio. Se descubre el galio. Y cuando se quiere introducir en el casillero en blanco, daba, mira, el hombre se hizo mucho más famoso. ¿Ya? Se hizo mucho más famoso. Era la primera vez que los físicos y los químicos tenían un material en la cual consultar las propiedades de los elementos químicos. Por eso que a Mendeleev se le considera el padre de la tabla periódica. Pero unos años después se descubren los gases nobles. Unos años después se descubren los gases nobles, que cuando se quiere introducir en la tabla periódica de Mendeleev, ya no resultaba. Entonces, algo fallaba del maestro Mendeleev, algo fallaba. Hasta que en el año 1913, un físico británico, que a la edad de los 24 años, ojo, de los 24 años, cuando estaba estudiando su doctorado, hace un tremendo descubrimiento. Él descubre que Dobereiner se equivocó. Descubre que Newland se equivocó, descubre que el maestro Mendeleev se equivocó, porque ellos ordenaron los elementos químicos de acuerdo al orden creciente a la masa atómica. Y él descubre que la propiedad de los elementos químicos no eran función de la masa atómica, eran función a sus números atómicos. Señores y señoritas, descubrieron la ley periódica actual, porque actualmente ¿cómo están ordenados los elementos químicos? De acuerdo al número atómico creciente. Por eso, como tú recuerdas, ¿quién es el número atómico 1? Hidrógeno. Número atómico 2, helio. Número atómico 3, litio. Número atómico 4, berilio. Número atómico 30, zinc. Número atómico 92, uranio. Entonces, así están ordenados los elementos químicos gracias a este señor físico británico, cuyo nombre era Henry Moseley. 1913. Por eso que a Moseley se le hace responsable de la famosa ley periódica actual. Y eso es de repente. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Listo. Gracias. Entonces, el que formula la ley periódica actual es Henry Moseley, creador de la ley periódica actual.
Por eso es que actualmente los elementos químicos se encuentran ordenados según el orden creciente a sus números atómicos. Por eso que el número atómico 1 es el hidrógeno. Y va helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, y así va sucesivamente. Ley periódica actual. Entonces, determinó por difracción, Henry Moseley determinó por difracción de rayos X que la propiedad de los elementos químicos son función periódica a sus cargas nucleares. Que si tú recuerdas por definición, la carga nuclear son los números atómicos, los Z. Ley periódica actual. Señores y señoritas, esta tabla periódica ya no es extraño para ustedes, porque el primer momento que nos conocimos yo te dije que la tabla periódica es nuestra herramienta de todos nosotros y eso lo tenemos que manejar. Y aprendernos la tabla periódica, yo te he dicho, aprendiendo las tablas periódicas por grupos, porque por grupos, los elementos químicos se parecen entre sí. Yo te he contado eso, ¿no? Muy bien. Tú sabes que la tabla periódica está formado de columnas y de filas. Las propiedades químicas son similares por grupos, a excepción del hidrógeno. Ya tú lo sabes eso, a excepción del hidrógeno, porque tú sabes muy bien que el hidrógeno no debe estar acá. Yo te he contado eso. El hidrógeno debe estar como volando por acá en la tabla periódica, debe estar como volando por acá. ¿Ya? Lo colocan acá porque simplemente su número atómico, ¿qué cosa es? 1, nada más. Entonces, acá tenemos, ya tú lo sabes, grupo 1A, tenemos el grupo 2A. ¿Estamos de acuerdo? Hacia acá yo que tengo grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A, grupo 7A y grupo 8A. Y eso tú lo sabes. En la parte central, ¿quién están? Los grupos B, mira, 1B, 2B. Acá tengo el grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. De acá te queda un conjunto de 3 columnas, que si tú recuerdas, ese conjunto de 3 columnas, ¿qué grupo es? 8B. Ahí está. Pero, y también te conté, que hasta 1993 había 2 clases de tabla periódica. La tabla periódica americana y la tabla periódica europea. ¿Cuál era la diferencia? Que para nosotros, por ejemplo, estos los grupos A en Europa eran los grupos B. Y nosotros, que esto es el grupo B, en Europa, ¿qué era? El grupo A. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces surge la UPAC, que si tú recuerdas la UPAC, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Ellos establecieron, ¿saben qué? Para que no haya esa pelea entre comillas, para que no haya esa discusión entre comillas, que ya no haya ni grupo A ni grupo B. Dijeron simplemente que cada columna es un grupo, es decir, columna 1, grupo 1, columna 2, grupo 2, siguiente columna, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, 11, 12. Siguiente columna, grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por eso que actualmente, ¿cuántos grupos hay en la tabla periódica? 18 grupos. Escucha, actualmente hay 18 grupos. ¿Y cuántos periodos hay? 7 periodos. Los únicos que se parecen en propiedades químicas son por grupos, nada más. Los periodos no tienen que ver, los periodos más bien varían los periodos, las propiedades. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, miren entonces. Por ejemplo, actualmente el grupo 7A, actualmente ¿qué grupo es? 17. El grupo 3A, actualmente ¿qué grupo es? 13. El grupo 2B, actualmente ¿qué grupo es? 12. El grupo 3B, actualmente ¿qué grupo es? 3. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, si tú haces la configuración electrónica de los elementos en la tabla, tú vas a encontrar, ustedes van a encontrar que cualquier elemento del grupo 1A, cualquier elemento del grupo 1A va a acabar en S1. Si quieres, tú demuéstralo. Cualquier elemento del grupo 2A va a acabar en S2. Mejor dicho, si tú sabes la posición de un elemento químico, en dónde está, tú puedes predecir en qué acaba su configuración. Tú no necesitas determinar la configuración, porque yo te he dicho que cualquier elemento del grupo 1A, ¿en qué acaba? En S1. ¿Y qué son los elementos del grupo 1A? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. De frente acaban en S1. Cualquier elemento del grupo 2A acaba en S2. Llámese berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Cualquier elemento del grupo 3A va a acabar en P1. Y acá sigue, mira.
El de aquí sigue, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Por lo tanto, los gases nobles terminan en P6, cuidado. ¿A excepción de quién? A excepción del helio. Ahí está. Entonces, los elementos químicos por grupos acaban en lo mismo, a excepción del helio. Por ejemplo, a ti te dicen, ¿quiénes se acaban en P1? Boro, aluminio, galio, indio, tario. ¿Quiénes se acaban en P5? Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sigo acá entonces. En cambio, los elementos del grupo B, desde esta columna hasta esta columna, esto acá va a acabar D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 10. Por eso es que, si cualquier elemento que acaba acá, acaba en S, por eso que a estos señores le llaman el bloque S, mira. Porque cualquier elemento de acá acaba en S. Cualquier elemento de acá, cualquier elemento de acá, de acá, de acá, acá está, mira. ¿En qué acaba? En P. Ahí está. Y los elementos que están acá, si tú te das cuenta, ¿en qué acaban? En D. Y estos elementos que yo no lo he puesto a propósito, cualquier elemento de acá, ¿en qué va a acabar? En F. Ahí está. Es más, cuidado con lo que te voy a decir. Es más, cualquier elemento que está acá pertenece al grupo 3B. Ahí está. Cualquier elemento que está acá pertenece al grupo 3B. Por lo tanto, el grupo 3B no es esta partecita nada más. El grupo 3B sigue todo esto. Por eso se dice que el grupo 3B es el más extenso de la tabla periódica. No te olvides, ¿ah? El grupo 3B es el grupo más extenso de la tabla periódica. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos bloque S, P, D y F. Listo. Señores, a cualquier elemento del grupo A le vamos a llamar elementos representativos. A cualquier elemento del grupo A le vamos a llamar representativos. Y voy a colocar los iniciales, nada más. Si tú recuerdas, ¿quién saca el inicio? Boro. Si tú recuerdas el inicio, carbono. Grupo 5, nitrógeno. Acá, ¿quién es? Oxígeno. Acá, ¿quién es? Flúor. Acá ya tú lo sabes, pues. ¿Quiénes son acá? Tengo el helio, tengo el neón, tengo el argón, tengo el criptón, tengo el xenón y tengo el radón. Ahora, tú sabes que acá hay un grupo que es el corazón de toda la tabla periódica. Eso lo sabes. Es un grupo que es el corazón de toda la tabla periódica. ¿Cuáles son? Los gases nobles. ¿Qué números atómicos tengo? ¿Qué número atómico tengo? 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Ahí está. Entonces, ese grupo es el corazón de toda la tabla periódica. 2, 10, 18, 36, 54 y 86. A veces te piden, oye, ¿en qué grupo de periodo está un elemento químico número atómico 33? La mayoría va a ser configuración. Nosotros vamos a hacerlo directo. Mira, 36, 35, 34, 33. Mira, 33. Es más, uno puede predecir qué elemento es. Nitrógeno, fósforo, arsénico. Yo puedo decir que un elemento químico número atómico 33, ¿en qué grupo está? 5A. Actualmente, ¿qué grupo? 15. ¿Qué periodo? 4. Ahí está, mira. Directo. ¿En qué grupo y periodo está un elemento químico número atómico 80? Número atómico 80. Mira acá. 86, 85, 84, 83, 82, 81. ¿Cuánto sería acá? 80. Además, puedo predecir qué elemento es. Mira, acá sería zinc, cadmio y mercurio. Por lo tanto, el mercurio, ¿en qué grupo se encuentra? 2B. Actualmente, ¿qué grupo es? 12. ¿En qué periodo? 6. Ahí está. Y es directo. Y con anomalía y todo, ¿ah? Por ejemplo, ¿en qué grupo y periodo está un elemento químico de número atómico 79? Fácil, pues. Profe, si acá es 80, acá es 79. Si tú recuerdas, cobre, plata y oro. Y el oro también era una anomalía, ¿sí o no? Entonces, este oro, ¿en qué grupo se encuentra? 1B. ¿En qué periodo se encuentra? 6. Es directo. La mayoría lo va a hacer con configuración. Nosotros no. Pero siempre y cuando tú me hayas hecho caso de aprendiendo la tabla periódica desde el comienzo de la clase. Es directo. La mayoría no lo va a hacer así. La mayoría va a decir 1S2, 2S2 se acaba en P, sumo S más P, no sé qué cosas más. Y son métodos que eso ha sido obsoletos. Por eso que la mayoría ahí se demora. Pues. Pero si yo supiera la tabla periódica, lo hago directo. ¿En qué grupo y periodo está un elemento químico número atómico 26? Si te acuerdas, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oye, esto a cada rato viene. Yo te he contado, a cada rato viene el hierro, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Hierro 26. ¿En qué grupo se encuentra? 8B. ¿En qué periodo se encuentra? 4. En directo. Es más, acá es 26, 27, 28. Hierro, cobalto y níquel. Y eso en San Marcos a cada rato viene. Entonces, los números atómicos, es más, yo te digo, oye, si es posible, aprende de los números atómicos de memoria, aunque sea de los 35 primeros. Aunque sea, ¿en qué grupo y periodo está un elemento químico número atómico 56? 54, 55, casi sería 56. Es más, yo podría decir que el elemento es berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Puedo decir que se encuentra en el grupo 2A, periodo 6. Ahí está. Es directo, señores. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento del grupo A, cualquier elemento del grupo A, le vamos a conocer como elemento de, mejor dicho, elementos representativos. Cualquier elemento del grupo A le vamos a conocer como elementos representativos. Y cualquier elemento del grupo B le vamos a llamar metales de transición. Por lo tanto, el boro representativo, grupo A. Nitrógeno representativo, grupo A. Arsénico representativo, grupo A. Argón representativo, grupo A. Profe, por acá yo me acuerdo que está el sodio, listo, representativo, grupo A. El hierro está en el grupo B, por lo tanto, ¿qué sería? De transición. El níquel de transición, el oro de transición, mercurio de transición. Y voy a colocar los elementos que comandan los grupos B. Por ejemplo, el grupo 1B, ¿quién lo comanda? Cobre. El grupo 2B, ¿quién lo comanda? El zinc. El grupo 3B, ¿quién lo comanda? Escandio. El que sigue, titanio. El que sigue, vanadio. El que sigue, cromo. El que sigue, manganeso. Ahí está. Y después están los demás, pues. Yo una vez te dije, mejor apréndete los grupos A, que son más accesibles. ¿Ya? Entonces no te olvides. Cualquier elemento del grupo A son elementos representativos. Y los elementos del grupo B, ¿cómo le llamamos? De transición. Del grupo B. ¿Esto es de transición? Claro, pues, si está en el grupo 3B, sino que esto le llamamos de transición interna, pero sigue siendo de transición. Profe, ¿por qué le llaman de transición interna? Porque yo te he dicho que esto de acá internamente está acá. Yo te lo he dicho. Por eso que el grupo 3B es el grupo más extenso, es el grupo más extenso de la tabla periódica. ¿Sí? Muy bien. Sigamos acá. Ahora, acá he puesto algo interesante, por favor. Mira, mira qué coloreado de este extremo, de esta parte, mira este color. Bajando en escalera, mira, ahí está. Esto de acá, bajando en escalera, inclusive el hidrógeno, son no metales. No te olvides, son no metales. Toda esta zona acá, comenzando del boro y bajando en escalera, mira, bajando en escalera y sobre todo esto de acá, inclusive el hidrógeno, ¿qué cosas son? No metales. Se supone que el resto, ¿qué cosas son? Metales. Por eso claramente se ve que en la tabla periódica que hay más metales que no metales. Se ve ahí claramente. Ahora, si tú quieres, esto lo completamos, mira. Sería carbono, silicio. Acá sería nitrógeno, fósforo, arsénico. Por ejemplo, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Por ejemplo, flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Ahí está. Listo. Entonces, por eso yo, el primer momento que no conocimos, yo les dije, muchachos, apréndanse los elementos químicos en la tabla periódica. No como capítulo, sino que eso tú lo vas a necesitar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, entonces por allá, ¿qué están? Por ahí están los no metales, inclusive el hidrógeno, y por acá, ¿quién están? Los metales. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier elemento del grupo A, elementos representativos. Cualquier elemento del grupo B le vamos a llamar metales de transición. Ahora, este sombreado de blanco, metales. Estos sombreados no metales. Y esto de acá que está con asterisco, que
A ver, ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ya, muy bien. Ya, disculpen. Ya, ahora sí, vuelvo otra vez. Ya, vuelvo otra vez. Ya. Esto que está con asterisco, le vamos a llamar semimetales, antiguamente llamados metaloides. Estos semimetales tienen la característica que son semiconductores. ¿Sí? Muy bien. Toma atención entonces. Es lo que está en asterisco, mira. Comienzo con el boro. Diagonal abajo, silicio. Hacia abajo, derecha, hacia abajo, derecha, hacia abajo, derecha. Completo la información. Carbono, silicio, acá, germanio. Acá, arsénico, antimonio. Acá, polonio. Ahí está. Por lo tanto, ¿quiénes serían semimetales, también llamados metaloides, también llamados semiconductores? ¿Quién sería? El boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, los semimetales están en la interfase entre los metales y no metales. Ahí está. Voy a profe, ¿por qué hacen esa diferencia? Te lo hago por la siguiente razón. Escucha, metales y no metales, es considerando las propiedades, químicas. Mira. Metales y no metales, propiedades químicas. Mira. Pero si yo me fijo en propiedades físicas, los elementos pueden ser metales, ¿correcto? Los elementos pueden ser no metales y los elementos pueden ser metaloides. Ahí está. ¿Ya? Entonces, profe, a nosotros, ¿qué más nos interesa? Como estamos en el curso de química, más nos interesan propiedades químicas. Entonces, químicamente hablando, por sus propiedades químicas, los elementos solamente ¿qué pueden ser? Metales y no metales. Listo. Pero de acuerdo a propiedades físicas, los elementos pueden ser metales, no metales y metaloides. Ahora bien, vuelvo a repetir, a nosotros como alumnos de química, ¿qué nos interesan? Propiedades químicas. Por lo tanto, para los químicos solamente hay o metales o no metales. En cambio, para los físicos, ¿qué hay? Metales, no metales y semimetales. Ahora, vamos a ver si me entendiste entonces. El boro, químicamente hablando, ¿qué sería? No metal. ¿Está bien o no? El boro, químicamente hablando, ¿qué sería? No metal. Físicamente hablando, ¿qué sería? Semimetal, también llamado metaloide. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora tú dirás, profe, ¿y el examen cómo va a venir? Depende, pues. Te puedo decir, oye, señálame el metal, oye, señálame el no metal, oye, señálame el semimetal o metaloide. Te lo va a decir. Estos semimetales, por favor, en esto cuidado, estos semimetales se utilizan bastante como semiconductores. En la fabricación de los chips y microchips. ¿Por qué? Porque los semimetales tienen una función, que cuando aumenta su temperatura de los semimetales se vuelven muy buenos conductores eléctricos. Por eso se utilizan. Y de los semimetales que se utilizan, ¿sabes cuál se utiliza más? El silicio. Tú dirás, profe, ¿por qué se utiliza el silicio? Cuidado, porque es conocimiento, ¿ah? ¿Por qué se utiliza el silicio más como semiconductor? Porque el silicio es barato. Los chips y microchips son baratísimos, comparado lógicamente a lo que te otorga, lo que te va a otorgar, pues en tecnología. El silicio, ahora, ¿de dónde lo sacan? De la sílice. La sílice, ¿dónde está? En la arena. Y tú sabes que la arena es gratis, pues. Entonces, por eso que el silicio se utiliza como un semiconductor especial para la industria de la tecnología. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto estoy dándote el bosquejo general de cómo puede ser la distribución de algunas propiedades en la tabla
periódica, por favor. ¿Sí? Ahora, acá hay una cosa interesante, señores. Acá hay una cosa interesante. Nunca te olvides que solamente hay dos elementos químicos en estado líquido. No te olvides, existen dos elementos, no te olvides, ¿ah? Existen solamente dos elementos en estado líquido. ¿Y cuáles son esos elementos en estado líquido? Son el mercurio y el bromo. Ahí está, mira. Son el mercurio y el bromo. Una vez me preguntaron, profe, ¿por qué usted pone bromo 2? Porque tengo que colocar la molécula del bromo. Y la molécula de bromo es bromo, bromo 2. Ahora, si tú te das cuenta, el mercurio está acá. Por lo tanto, ¿el mercurio qué es? Metal. ¿El bromo por dónde está? Por acá. Por lo tanto, el bromo es no metal. Conclusión, de todos los elementos químicos, ¿cuántos elementos químicos en estado líquido hay? Dos, no te olvides, el mercurio y el bromo, sino que el mercurio ¿qué es? Metal. ¿El bromo qué es? No metal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Copiamos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Hasta ese punto, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, gracias. Señores, yo sé que estudiar es un sacrificio, ¿ya? Y está bien, por favor, que se hayan quedado hasta tarde, ¿ya? Es sacrificado. Ya, muy bien. Copiamos eso, por favor. Ya. Creo que está ahí nomás. Sí, sí. Allá. Ah, no, no, no. Claro. Acá está el periodo 7. Ni hablar periodo 7, no lo voy a retirar. Acá, sino que ¿por qué no he completado? No lo he completado a propósito, porque son elementos que son artificiales, pues. Son elementos artificiales. Todos los elementos de acá son artificiales. Por eso no lo he hecho. Pero inevitablemente son 7 periodos. Son 7 periodos. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, señores? Bueno, no sé si voy a estar o no. Ha habido cambio de horario, no sé qué ha pasado. Pregunten a la celita tutora, yo no tengo nada que ver ahí. Ya. Muy bien, señores. Creo que por ahora nos quedamos ahí por la cuestión de la hora, por favor. Pero esto, por favor, claro, es artificial. Es más, a ver, tome atención a lo que voy a indicar. Toma atención y por favor apúntenlo. Desde el hidrógeno 1, desde el hidrógeno 1 al uranio 92, desde el hidrógeno 1 al uranio 92 son naturales. Escucha, desde el hidrógeno 1, por favor apúntenlo por ahí, desde el hidrógeno 1 al uranio 92 son naturales, excepto el tecnecio y el prometio. Ya, voy a repetir, a ver, vamos a ver si me entendiste, escucha. Te estoy diciendo, desde el hidrógeno 1 hasta el uranio 92 son naturales, excepto el tecnecio y el prometio. Por lo tanto, ¿cuántos elementos naturales hay? Y apúntalo por ahí, mira, yo no le apunto eso, pero te estoy explicando, ¿ah? Vuelvo a repetir, ¿cuántos elementos naturales habría? A ver, te voy a repetir, mira, claro, muy bien por ahí, excelente. Porque te he dicho, desde el uranio, perdón, desde el hidrógeno 1 al uranio 92, ¿cuántos elementos naturales habría? 92. Pero te he dicho menos 2.
el tecnecio y el prometio. Por lo tanto, ¿cuántos elementos naturales hay? 90. Si hay 90 elementos naturales, ¿cuántos elementos artificiales habría? Es que, profe, no sé cuántos elementos hay. 118, pues. Hay 118 elementos. Ahora resta 118 menos 90. ¿Cuánto sería? 118 menos 90 sería 28. Ahí está. Entonces vuelvo otra vez. ¿Cuánto? Claro, excelente por ahí. ¿Cuántos elementos naturales hay? 90. ¿Cuántos elementos artificiales hay? 28. ¿Qué significa natural? En la naturaleza, pues. Por favor, y cuando hablo de la naturaleza, me estoy refiriendo a todo el universo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me refiero a artificial es porque han sido creados en laboratorio, en los famosos aceleradores de partículas. Por eso hace rato te dije, desde el hidrógeno 1 hasta el uranio 92 son naturales, excepto el tecnecio y el prometio, que son artificiales. Por lo tanto, habría 90 naturales y 28 artificiales. Y otra cosa interesante, hay elementos también extraterrestres. ¿Cómo, profe? ¿Cómo así? Un elemento extraterrestre es un elemento que ha venido del espacio. Un ejemplo, el uranio. El uranio no es oriundo de la Tierra. Profe, pero entonces, ¿cómo se encontró en la Tierra? ¿Cómo crees tú que se encontró en la Tierra? Porque en el pasado, hace millones de años, ha habido ¿qué cosa? Impacto de asteroides. Pues. Impacto de asteroides. Y en esos asteroides ha venido el uranio justamente. ¿Sí? Muy bien. Muchachos, tú sabes que todos los temas de química son amplios de hablar, pero por favor, estudien. Cualquier momento nos estamos encontrando, por favor. Gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Ya, señorita.